Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para el Instituto Municipal de Planeación de Uruapan, Michoacán, un gusto poderles dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio sobre las ciclovías en el estado de Michoacán. El día de hoy tendremos las experiencias de los municipios de Morelia y de Zitácuaro. Agradecer en primer lugar pues a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos en primer lugar al licenciado Antonio Godoy González Vélez. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Puedes prender tu micrófono en el momento que quieras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir y saludar al secretario Hugo, al arquitecto Hugo Raya, que también estará aquí presente. Un gusto. Y también nos acompañará el arquitecto José Hugo Raya Pisano, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, aunque el día de hoy nos compartirá sobre todo su experiencia. Muy buenas tardes, Joana Moreno. Muchas gracias al Implan de Uruapan por esta invitación. Saludo a todas, a todos los que nos acompañan esta tarde para platicar de un tema tan importante y tan motivador para nosotros, que son las ciclovías en Michoacán. Saludo con todo gusto al licenciado Antonio Godoy. Toño, un gusto como siempre saludarte y compartir estas experiencias. Muchas gracias a ambos. Y bueno, para dar inicio a este conversatorio, el día de hoy, antes de presentar la reseña de nuestros dos panelistas y el caso de que... Vamos primero a darles algunos pequeños datos que tenemos en el municipio de Uruapan y decirles cómo nace esta iniciativa de poder tener un conversatorio. Ustedes saben que para todos, pues debemos de ir pensando en todos los institutos municipales de planeación y en general en las ciudades en cambiar el paradigma de movilidad. Es decir, vamos a avanzar una diapositiva en nuestra presentación donde hoy en día esta jerarquía de la movilidad y de las ciudades donde siempre nacimos y crecimos pensando en que primer lugar debe estar creada la ciudad para el coche, las calles, la infraestructura. Por años, pues ha sido siempre pensada en que la prioridad es el automóvil. Y debemos de empezar a cambiar este paradigma donde tengamos mucha claridad de que quien está en, digamos, en la parte más alta de la pirámide, y por eso es una pirámide invertida, porque es justo la parte más ancha de la pirámide, quien está hasta arriba, pues son los peatones, ¿no? Somos todos cuando somos peatones. Voy a conectarme mis audífonos para evitar el ruido. Y después sigue la movilidad, pues le digamos, rápida y sustentable, que es la movilidad también que se le considera a ambas la movilidad activa, donde entrará justamente la bicicleta. Y posteriormente, pues la deseable, que es el transporte público, porque mientras que en un automóvil normalmente vamos una sola persona, pues en el transporte público, dependiendo del transporte que hay en cada una de nuestras ciudades, pero puede ser desde las 10, 15 personas que van en una combi en la ciudad de Morelia hasta las 30 o 40 que van en un microbús o en un camión colectivo como los que están aquí en Uruapan. Y que también me da mucho gusto saludar que están los representantes de las dos empresas de colectivos aquí en el municipio. Entonces, y ya por último, pues de verdad tendría que seguir el transporte de carga porque sabemos que es ineludible y lo necesitamos. Y en el último escalón o en la última parte de la pirámide, pues está el coche, el automóvil, donde normalmente a veces nos movemos hasta una sola persona. Entonces, con este paradigma cambiado, pues también nos gustaría presentarles a todos unos pequeños datos que nos arroja el INEGI del Censo de Población y Vivienda, donde ellos nos dicen, bueno, ¿cómo se mueve la gente en Uruapan? Y la gente en Uruapan nos dicen que de los 152,265 personas que dijeron que se mueven para trabajar, solamente el 2.2% lo hacen bicicleta. Pero este 2.2%, aunque pareciera una cifra pequeña, es que son más de 3,360 ciclistas. Es decir, ya deberíamos de tener alguna infraestructura o ofrecerles algunas facilidades para estos más de 3,000 ciclistas que se mueven a trabajar. Más, como lo hemos platicado con todos los colectivos, los muchos otros ciclistas que lo hacen por ejercicio, por entretenimiento y que lo harían más si contáramos con la infraestructura adecuada.
También hay otro dato que nos llamó la atención, es que de las 92.668 que se mueven a la escuela, principalmente adolescentes y niños, únicamente vamos a pedirle, por favor, a todas las personas que nos apoyen silenciando sus micrófonos para que se pueda escuchar mejor y decirles que únicamente el 0.4% de estas personas que asisten a la escuela se mueven en bicicleta. Esto es lo que declararon en el censo del INEGI. Aún así, pues sabemos que hay muchas personas que desearían contar con la infraestructura. En el municipio de Uruapan se cuenta actualmente con una pequeña ciclovía, hay algunas otras ciclovías que están en proceso, pero sabemos que es una necesidad y que hay municipios en el estado que lo han hecho con éxito. Y hoy tenemos justamente estos dos casos, el caso del municipio de Morelia y el caso del municipio de Zitácuaro. Yo quiero agradecerles a ambos por estar aquí con nosotros, porque la invitación de hacérselos a ambos era porque los propios ciclistas nos decían, sí es posible contar con una ciclovía en Uruapan, y tan es posible que hay ciudades en el estado de Michoacán que ya empezaron y que tienen esta infraestructura, digamos, funcionando. De repente siempre ponemos algunos ejemplos de Europa, de ciudades como Ámsterdam, como Copenhague en Dinamarca, donde vemos una inmensa movilidad en bicicleta, pero decirle a la gente que también en nuestras ciudades del estado de Michoacán es posible, es una realidad y se puede lograr en Uruapan. Así que con estos datos, pues ahora sí pasaríamos a la primera parte de este conversatorio, donde el licenciado Antonio Godoy nos va a hacer alguna presentación sobre cómo les ha ido en Morelia, cómo iniciaron, y antes me gustaría empezar con la lectura de una breve reseña curricular. Agradecerte mucho de nuevo, Antonio, por estar aquí con nosotros. Antonio Godoy González Vélez es actualmente secretario de Movilidad y Espacio Público en el municipio de Morelia. Es promotor y activista de fomento a la cultura vial por más de 15 años. Ha colaborado en diversas organizaciones civiles que promueven la participación ciudadana. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene diplomado en Movilidad Urbana Sustentable, cursó también la licenciatura en Derecho y tiene capacitaciones diversas en seguridad vial, ciudades seguras mediante el diseño y seguridad vial, entre otros. Como experiencia laboral ha trabajado en la conservación de la tortuga marina, centros de conservación, laboratorio de investigación en dirección en documental, educación ambiental en la Universidad Michoacana, fue promotor cultural en la Ciudad de México, también trabajó en la Asociación Espacio para la Cultura Ambiental, en el programa de educación ambiental, y algo que a lo mejor muchos de ustedes pueden conocer, sobre todo quienes nos acompañan desde los colectivos de ciclista, es que estuvo también en la asociación civil en el estado de Michoacán que se llama Visibilízate. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Tenemos aquí algunas imágenes que en algún momento nos dices si las necesitas. Simplemente pusimos algunas imágenes de la ciclovía de Morelia para ilustrar en el momento que lo decidas. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Quiero compartir pantalla, si me permitieran por ahí hacerlo. Creo que ya estamos. Bueno, pues nuevamente agradecerles a todas y a todos ustedes. Ya estamos viendo, ¿verdad? Ya pueden estar viendo la pantalla. Agradecerles la invitación a toda la gente de Uruapan. Joana, también agradecerte pues ese impulso y ese esfuerzo que has estado haciendo también tú en el propio, pues en el propio municipio. Sabemos lo arduo y a veces complejo que esto es, y pues estamos aquí con mucho gusto para poder compartir algo de lo que hemos hecho. Hemos preparado esta pequeña presentación. Nosotros, igual que ustedes, pues igual la capital de la ciudad, del estado de Michoacán, estamos por encima de los 800,000 habitantes, ya cerca de los casi 900,000 habitantes de toda la zona metropolitana. La ciudad está conurbada con los municipios de Charo, Tarímbaro y también, pues ya de manera dada, también con Álvaro Obregón. Esto también es un contexto importante, decir cómo nos movemos. Hablar de movilidad es hablar de cómo se mueven las personas que se hacen desplazamientos en el municipio. Y bueno, pues en Morelia es una gran ciudad que camina. 26%, perdón, me confundí aquí, tengo una en inglés, pero bueno, la primera es
las personas peatones, 26% de la población que camina en la ciudad, el 35% que utiliza el transporte público. Esto es muy importante señalar que estos 35% pues son las personas que también caminan, es decir, hacen esta combinación de modalidades que caminan y usan el transporte público. Solamente estos dos sectores representan más del 50% de la población que se desplaza en un modo, de una manera que no es utilizando el automóvil particular o la motocicleta. El automóvil representa actualmente el 35% de la población que se mueve en él. Esto es muy importante señalar que el estado de Michoacán es el quinto estado con más vehículos particulares de todo el país, y esto pues obviamente lejos de ser algo muy positivo para nuestras ciudades, como lo señalabas desde el principio, pues presenta varios retos de muchas cuestiones que tienen que ver en el ámbito municipal, entre ellos pues la presión de la congestión de las vialidades, que como bien tú lo señalabas, si estamos pensando en mover autos, pues tenemos las vialidades muy congestionadas, pero si vemos la cantidad de personas que que están al interior de ese vehículo, cambia completamente el escenario. Es decir, el total de los vehículos automóviles solamente mueven el 1.2% de pasajeros, de personas que utilizan este medio de transporte. Entonces, somos muchas personas que utilizamos el coche, pero utilizamos mucho espacio. Otro tema es también importante señalar, es la cantidad de personas que usan el taxi o este tipo de unidades, que puede ser también por aplicación, que representa el 1.5% de la población. Y en Morelia actualmente, ahorita tenemos el 2.5% de la población que utiliza la bicicleta como modo o alternativa de transporte. Es bien importante señalar que este porcentaje de la población que utiliza la bicicleta la usa independientemente de todas las condiciones de lo que se logre hacer en cuanto a infraestructura, pero lo más importante es, y yo creo que también es bien, ahora la encuesta intercensal nos arroja la cantidad de casas que tienen bicicletas en nuestros municipios. Morelia, el 15% de las casas tienen bicicleta, es decir, podríamos cambiar completamente el escenario de las personas que se mueven en bicicleta en nuestros municipios, pero que no lo realizan por las diferentes condiciones de seguridad que existen en nuestras ciudades. Entonces, aquí está este ejemplo de lo que es la pirámide, nuevamente, de la jerarquía de la movilidad, que es un gran referente para tomar decisiones, ya entendiendo cómo se mueven las personas en nuestros municipios, ¿no? Otro tema también bien importante es que no solamente el exceso de la cantidad de vehículos particulares que tenemos en las vialidades, sino también el mismo diseño de las vialidades generan un impacto en nuestra sociedad en temas relacionados con las lesiones y con las muertes por hechos de tránsito. Cabe señalar que una de las grandes encomiendas que se tienen a nivel nacional y a nivel internacional, que incluso la propia Organización Mundial de la Salud estaba priorizando, era que atendiéramos el tema de la seguridad vial, ya que es un grave problema, es una de las 5 principales causas de muerte a nivel mundial y está dentro de nuestras 10 principales causas de muerte a nivel nacional. Entonces, no es un dato menor, cerca de 24,000 mexicanos pierden la vida año con año por hechos de tránsito. Entonces, hablar de la seguridad vial es muy importante en nuestras ciudades y además alineándonos con diferentes estrategias que se están implementando, en donde uno de los elementos más importantes es que generemos que la calle, ese espacio público, sea de todos y de todas, y entonces podamos tener usuarios más seguros en nuestras vialidades. Para eso sí es importante entonces tener una gestión y entender el sistema. Estos son datos generados por el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Esto es la realidad de Morelia. Y aquí tenemos algunos datos a nivel nacional y a nivel estatal. En nuestro estado, los hechos de tránsito son la primera causa de muerte en niños y jóvenes de hasta 15 años. Y la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años. También es bien importante señalar que gran parte del problema que también generan estas lesiones o estas fatalidades es el tema de las personas con discapacidad. Estos son datos a nivel nacional, y el tema de las causas de orfandad. Es decir, si tenemos un sector de la población activa
productiva y que además estas lesiones se dan cuando estamos en el traslado para nuestros trabajos, pues estamos afectando también a nuestra sociedad. Otro tema del cambio de paradigma, no solamente entender la movilidad, en vez de mover autos, tener claro que estamos moviendo personas, es el cambio del paradigma del uso del espacio público. Actualmente el 70% de la calle está designado a ese 35% de la población que utiliza el auto y el resto de la población nos peleamos por el 30%, es decir, por donde debe de estar la bahía de parada de transporte público, la bahía de carga y descarga de servicios, las ciclovías, las banquetas, los árboles, el equipamiento urbano también entra en ese mismo espacio y entonces tenemos una saturación de ese gran porcentaje de la población que representa más del 70%, pero que está invertida este reparto que se tiene del espacio público. Entonces, la importancia de generar el espacio para todos y también entender que si estamos pensando en mover personas, este es un análisis muy genérico del funcionamiento de los carriles. A la izquierda tenemos cómo opera un carril tradicional en el libramiento, en las vialidades de Uruapan, en las vialidades de Morelia. Normalmente estos carriles tienen la capacidad de mover en horas pico 600 a 1,600 personas por hora. Normalmente vemos temas relacionados con vehículos, pero nuevamente hay que entender que no estamos moviendo nada más coches, es decir, estamos moviendo personas y estos son datos generales, ¿no? Entonces, la capacidad de ese mismo espacio, si se otorga a ciclovías, es mayor. La capacidad de ese mismo espacio, si lo pensamos en banquetas anchas, peatonalizaciones, es mucho mayor y sobre todo la gran capacidad que tiene de mover personas el transporte público. Entonces, dependiendo obviamente de la capacidad de las unidades, es que podemos llegar de mover de 10,000 a 25,000 pasajeros por hora. Entonces, esto es muy importante, que la eficiencia y el aprovechamiento del mismo espacio varía según el modo de transporte al cual nos estamos refiriendo. Entonces, estos son datos también del cambio de paradigma que es muy importante tener. Y bueno, en Morelia, ¿por qué lado empezamos? Lo más importante es que en Morelia, cuando nosotros llegamos en esta administración en el 2018, ya existían algunas ciclovías en la ciudad de diferentes tipos y entonces la tarea a la que nos dimos fue generar una norma técnica de diseño de calles, la cual tuvo un proceso de gestión desde el INPLAN, también bien importante decir, el INPLAN, Morelia, los grupos ciudadanos fueron muy importantes en la gestión de esta norma técnica de calles que desde el 2016 teníamos trabajando como ciudadanos y que tuvimos ya la oportunidad y la gran oportunidad que como administración pudimos diseñar y tener esta norma técnica que nos permitiera generar diferentes equipamientos, diferente infraestructura pensada para los distintos modos de transporte que están normalmente poco considerados en esta tradición que se tiene de la gestión de la movilidad en las ciudades, que es hacer carriles para mover a esas personas que se mueven de 1.2 pasajeros en el auto y todos los demás modos de transporte, el transporte público, ciclistas y peatones sufrimos por la carencia de la infraestructura. Entonces, esta norma nos ayuda a diseñar cruces seguros, a diseñar las paradas de transporte público, cómo deben de convivir donde hay ciclovías, donde va un carril confinado de transporte público, etcétera. Y también algo bien importante, el tipo de ciclovías que sabemos que abonan para que las personas que quieren utilizar la bicicleta como modo de transporte, que además esto es la prioridad, generar que la ciudadanía se mueva a la escuela, al trabajo, usando la bicicleta, claro que es una actividad, es una activación física, claro que tiene beneficios también recreativos, pero lo más importante es que hagamos ese cambio modal, que la gente que se mueva en auto y que tiene una bicicleta pueda subirse a la bicicleta y sentirse igual de segura que cuando se mueve en auto. Esto es súper importante y lo que buscamos entonces con las ciclovías es generar estas condiciones de seguridad. Entonces, para entrar ya a materia,
entramos también en algo muy importante que tiene que ver con la sensibilización del equipo técnico, de todo el personal que tenemos en el ayuntamiento, en donde los hacíamos tener diferentes actividades. Esta es una fotografía, por ejemplo, de la sensibilización de las necesidades que tienen las personas con debilidad visual o algún tipo de discapacidad. También hubo capacitaciones o sensibilizaciones para los diseñadores en el tema de ciclovías, y bueno, entramos a esta parte tan importante de cómo generar la red ciclista. Entonces aquí también el INPLAN generó una parte muy importante y la sociedad, donde en un trabajo previo en el 2017 ya se había construido con el Consejo Ciudadano de Morelia, con el INPLAN de Morelia y con grupos ciclistas, diferentes talleres en 3 universidades que nos permitieran, perdón, ahí tuve un error en la presentación. Este es el resultado de ese mapeo colaborativo de las rutas ciclistas para poder visualizar por medio de estas 3 universidades. Morelia tiene una vocación universitaria, tenemos muchas universidades aquí, y entonces además la comunidad estudiantil pues es la más viable, digamos, en primera instancia a moverse en bicicleta por muchas razones. Entonces con ellos empezamos a hacer este trabajo, se hizo un mapeo y ese mapeo también sirvió de insumo a esto que viene, ¿no? Entonces la red de infraestructura ciclista que se contaba en el 2018 era una red dispersa que atendía desde ciclovías confinadas, ciclovías que están dentro de parques lineales, una ciclovía que también se impulsó desde hace mucho y que seguramente, bueno, también en el gobierno del estado, ahí con la SCOP se logró esta ciclovía que va en una primera etapa de Uruapilla hasta Tío, y estos son los diferentes tipos de infraestructuras con el que contábamos. Entonces, nuestra primera tarea fue generar la red de infraestructura ciclista que tiene que ver con atender los carriles de prioridad ciclista, es decir, aquellas vialidades donde pues también tenemos que hablar de recursos, de estrategias de socialización. Lo primero es empezar a visualizar esos carriles de prioridad ciclista donde la ley de fomento al uso de la bicicleta y protección al ciclista del gobierno estatal permite que empecemos a generar este tipo de situaciones en las vialidades de Morelia, y nos permitió construir esta red. Entonces pasamos de una desarticulación a una articulación utilizando carriles de prioridad ciclista, ciclovías segregadas, y la idea y la meta es que vayamos avanzando en esta conformación de una red que pueda llegar a diferentes zonas de la ciudad. Entonces, una vez esto, tengo algunos ejemplos. Esta es la ciclovía de Francisco J. Mújica. Esta es una avenida que pasa enfrente de Ciudad Universitaria, donde tuvimos diferentes estrategias. Primero, lo de la pacificación de velocidades. En esta imagen podemos ver el estado actual y después podemos ver el resultado final, ¿no? Donde hay diferentes atención a los diferentes usuarios, porque también es muy importante señalar que si bien los ciclistas o las ciclistas son un grupo de atención prioritaria, las personas que caminamos, también los ciclistas, somos peatones, y entonces máxima de la jerarquía de la movilidad es que donde haya una intervención de generar una ciclovía, haya una mejora también en la caminabilidad. Entonces se hicieron cruces seguros y este tipo de intervenciones que están aledañas a la ciudad universitaria, en la ciclovía de Francisco J. Mújica, donde uno de los primeros criterios es que las ciclovías no pueden ser menores a 1.5 metros de ancho. Entonces también entramos a este diseño. Esta es una imagen de la avenida Madero Poniente, la situación actual donde tenemos prácticamente una dominación del diseño de la vialidad orientada nada más a que circulen de manera más segura los automovilistas, pero sin embargo, pues este tipo de intersecciones son el reflejo de muchas ciudades de nuestro estado, de nuestro país, y entonces atender con una perspectiva de movilidad urbana, generar una ciclovía, genera grandes cambios. Entonces, este es, digamos, el proyecto que se implementó en la avenida Madero Poniente. Entonces, hay un orden, una recuperación de espacio y sobre todo mayor seguridad para las personas más vulnerables que caminan, que utilizan la bicicleta y que además son usuarios del transporte público. Entonces, son proyectos integrales que generaron cambios fundamentales
en nuestra ciudad. Estas son algunas fotos del estado actual. Ya ahí tenemos además ahora un contador ciclista en donde día con día nos está contando la cantidad de ciclistas, porque también esto es bien importante. Luego pareciera que estas ciclovías están desiertas porque no vemos una aglomeración de ciclistas, pero la realidad es que los desplazamientos de las personas en bicicleta son muchísimo más eficientes y rápidos y es más difícil encontrar aglomeraciones de ciclistas. Además de que pues hace falta generar una red todavía más densa, pero lo más importante es de que este tipo de equipamientos, contador ciclista ayuda a poder visibilizar la cantidad de usuarios que tenemos en la ciclovía. Otro ejemplo que traemos también es la ciclovía de Madero Poniente. Les enseñaba hace rato un render, ya la obra fue terminada, concluida, se bajaron recursos de la SEDATU federal y entonces también se está incorporando actividades de mejoramiento de imagen urbana y es parte de los resultados que se tienen de la ciclovía de Avenida Madero Poniente. También tenemos la ciclovía en la Avenida de las Misiones. Esta es importante vialidad al oriente de la ciudad que conecta un fraccionamiento con una tenencia y que también pudimos generar esta importante infraestructura. Aquí tenemos otro ejemplo de la ciclovía de Acueducto, la primera etapa en donde pues estamos ahí confiados de que también con el arquitecto Hugo Raya lograremos generar esta intervención completa. Nosotros hicimos ya una primera etapa y la idea es de que podamos intervenir ese corredor a la brevedad, ¿no? Y bueno, señalar nada más que también hay un programa muy importante y destacable que son los cruces seguros a atender ciertos puntos donde tomamos en cuenta también la opinión de los usuarios más vulnerables, que son las personas que caminan y que también nos permiten hacer y generar infraestructura más accesible y también romper otro tipo de paradigmas como pueden ser los puentes peatonales o como se les ha dicho en la lucha de la escala humana, que son puentes antipeatonales porque el beneficio que generan es a los automovilistas o las personas que manejan autos, ya que las personas que caminan tienen que hacer mayores desplazamientos. Entonces, la agenda de la movilidad urbana es una agenda que tiene que, sin duda, resolver e impulsar y fomentar el uso de la bicicleta porque es un gran aliado para poder despresurizar nuestras vialidades, pero lo más importante es que podamos generar intervenciones donde aquí también hay una y se genera un cruce seguro cerca de lo que fue la vieja central camionera de la ciudad de Morelia y en donde generas las condiciones de seguridad y accesibilidad para todos los usuarios. Pues por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por tan ilustrativa presentación, sobre todo porque nos da espacio para en la siguiente etapa de preguntas, pues poder hacer muchas. Vemos muy interesante sobre todo el tema de no solo de la infraestructura como tal de la ciclovía, sino todo el trabajo que no se ve a lo mejor por todos los usuarios, sino un trabajo de diagnóstico, de planeación, de normatividad para poder hacer una realidad. Y por supuesto que no se puede separar nunca el tema del ciclista y del peatón. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con la charla, presentación del arquitecto Hugo Raya sobre el caso de Zitácuaro, el municipio en la zona oriente del estado, para después pasar a que todos nos puedan hacer alguna pregunta o respuesta. No sin antes, me permito leer una breve reseña del arquitecto José Hugo Raya Pisano. Él es actualmente secretario de Obras Públicas del Estado de Michoacán. Es arquitecto egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el servicio público se ha desempeñado también como secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio de Zitácuaro, como director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este mismo municipio. También fungió como director de Desarrollo Urbano en la Delegación Miguel Hidalgo en el gobierno del Distrito Federal. Se ha desempeñado también como coordinador administrativo de infraestructura pública municipal también en Zitácuaro y como auditor de obra en la Contraloría Interna de este mismo municipio. Muchísimas gracias, arquitecto, secretario, por acompañarnos y pues estamos a tus órdenes para escucharte. Tenemos una presentación que nos hicieron llegar, tú nos dices en qué momento las compartimos algunas imágenes. Sí, muchas gracias, Joana. Saludo nuevamente a todas, a todos los que nos acompañan y platicarles del municipio de Zitácuaro. Es una
ciudad al oriente del estado, que colinda con el Estado de México y cuya población aproximada es de 180,000 habitantes. Este es un dato muy importante porque digámoslo, el tamaño de la ciudad es una de las primeras ciudades, casi me atrevería a decir, en el estado, que cuenta con una red de ciclovía construida y ya en operación. Es muy importante este dato porque son pocas las ciudades de este tamaño, incluso a nivel nacional, que cuentan ya con una red de ciclovía. Me voy a ubicar en el año en el que se inició este trabajo, que es en el año de 2015, cuando llegamos al municipio de Zitácuaro, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a iniciar con los trabajos de la administración. Y en ese momento, pues, nos damos cuenta que la ciudad de Zitácuaro, tan importante dentro del estado, pues no contaba con, pues ni siquiera un plan de desarrollo urbano. Bueno, existía un antecedente que, si ustedes recordarán, en el año de 1996, la entonces Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado Suma elaboró diferentes planes de desarrollo para algunos municipios importantes, pero que la verdad, pues yo los llamo, estaban elaborados de manera básica. Entonces, en el 2015, la primera tarea que tuvimos fue desarrollar un nuevo plan de desarrollo urbano de centro de población, y pues nos llevó, una vez que se hizo el diagnóstico y que se plantearon las estrategias en el plan de desarrollo urbano, a la necesidad de también tener un plan integral de movilidad urbana y que le adicionamos el módulo de espacio público. Es así como en el 2016 ya contábamos no solamente con un plan de desarrollo urbano del centro de población, sino también con un plan integral de movilidad urbana, en donde donde se plantaron 3 estrategias principales en el tema de movilidad activa, que es uno, que era el ciclismo recreativo; 2, la bicieconomía; y 3, la cultura bici. De ahí, una vez hecho todo el diagnóstico, pues también se determinaron algunas rutas principales que nosotros le denominamos la primera etapa. Esta primera etapa consistía en tener 41.83, perdón, todo el plan maestro del sistema de movilidad alterna ciclovía constaba de 41.83 kilómetros, y en una primera etapa se planteó la ejecución de 9.97, casi 10 kilómetros de ciclovía urbana. Esto es bien importante porque no estamos hablando de ciclovías recreativas, que también ejecutamos en Zitácuaro, sino que un sistema de movilidad alterna dentro de la zona urbana. 9.97 kilómetros en una primera etapa, de los cuales al día de hoy se encuentran ejecutados 7.97 kilómetros, es decir, casi prácticamente 8 kilómetros de ciclovía urbana que existen en la ciudad de Zitácuaro. Comentarles que no fue fácil el proceso, como no lo es en todas las ciudades, porque justo como lo decías, Joana, como lo decía Toño, pues hay que romper con este paradigma, esta prioridad que siempre se le ha dado al automóvil, y donde se cree que otros sistemas de movilidad pues no son los adecuados, no son posibles. Entonces, ese es uno de los principales retos que nos encontramos al iniciar con los trabajos de la construcción de la ciclovía en Zitácuaro. Pues como te digo, primero pues fue todo el sistema de planeación, de diagnóstico, de estrategias, en fin, tener todo este sistema de planeación para, una vez complementado, pues ir a la búsqueda
de los recursos, que es un tema también fundamental y muy complicado, debo decirlo con toda sinceridad, muy complicado de conseguir los recursos para poder atender este sistema de movilidad. Afortunadamente, hoy en día es un poco más fácil, dado que algunos programas, algunos fondos se han abierto ya para poder obtener recursos para ciclovías. Luego entonces, pues una vez que ya teníamos nuestro sistema de planeación, nuestro plan maestro de ciclovías en Zitácuaro, pues nos encontramos con este problema de convencer a la sociedad de que era importante, de que era necesario construir ciclovías en la ciudad. Es un tema muy complicado, creo que Toño lo vive todos los días en la ciudad de Morelia, lo complicado que es hacer pues ciclovías, construir ciclovías, y más imagínense en Zitácuaro, donde no había pues un metro lineal de ciclovía o de intento de alguna ciclovía, nunca había existido, no había carril de prioridad ciclista, no había un parque con una ciclovía, nada, cero infraestructura para el ciclista en la ciudad de Zitácuaro, en todo el municipio. Entonces, llegar y decirle al vecino, al comerciante, al locatario, que íbamos a quitar los lugares de estacionamiento, que ya se iba a prohibir el estacionamiento para construir una ciclovía, pues imagínense en el lío que nos metimos. Era un no rotundo, fueron muchas reuniones porque nosotros estábamos convencidos de que hacíamos lo correcto, fueron muchas reuniones, muchos días para los vecinos de la importancia de la construcción de la infraestructura ciclista. Luego de pasar por pues muchas reuniones, muchos inconvenientes, demandas, en fin, logramos iniciar con la construcción de la ciclovía. También esta circunstancia vecinal nos obligó a cambiar un poco la estrategia en pues la sección en donde ubicar la ciclovía, pero al final, con gran voluntad del gobierno y ya impulsados en ese momento por algunos grupos, por algunas asociaciones de ciclistas ahí en el municipio, pues logramos iniciar la construcción de esta ciclovía. La principal de ellas pues, se encuentra en Avenida Revolución, que es el principal eje de movilidad en la ciudad. Y hoy en día esta ciclovía inicia en un punto del cruzado de la salida a Morelia, conocido como la Barranca del Diablo, cruza por todo el centro de la ciudad y lleva hacia la salida a Toluca hasta el Tecnológico de Zitácuaro, que se ubica en la comunidad de Manzanillos. Como les comentaba, son prácticamente 8 kilómetros que en este momento tenemos ya conectados de ciclovía en Zitácuaro. Tuvimos que, en este momento se está construyendo un paso elevado en un crucero peligroso para todos los sistemas de movilidad, pero en especial era muy peligroso para los peatones y los ciclistas. Entonces, se está construyendo un paso elevado de 210 metros de longitud para poder brindar seguridad al ciclista y también cruces peatonales seguros, en fin. Entonces, todo este gran sistema de Zitácuaro, pues, está ya en este momento una parte construyéndose y gran parte, pues, ya en operación. La verdad, comentarles que con mucha satisfacción el equipo de trabajo que nos involucramos en la construcción de la ciclovía, hoy vemos los resultados. En aquel momento, los viajes que se realizaban en Zitácuaro en bicicleta eran alrededor del 1%. A mí me da gusto escuchar que en Uruapan tengan un porcentaje mucho más elevado que el que se tenía en Zitácuaro, pero comentarles con gran satisfacción que la última medición
que se hizo en Zitácuaro, estamos alcanzando ya el 1.4% de los viajes que realiza la población, es decir, hemos mejorado ya y estamos seguros que con la infraestructura que está a punto de inaugurarse ya en Zitácuaro, pues todavía este porcentaje lo vamos a poder elevar más. Ojalá podamos alcanzar el que tiene Uruapan, escuchaba yo que es del 2% más. Y bueno, el reto que se propuso en este plan que lleva al 2030 es que en el 2030 podamos alcanzar hasta un 4% de los viajes que se realizan en la ciudad en bicicleta. Me da gusto compartirles esta experiencia. Sí se puede. Me da gusto que Uruapan lo esté intentando y pues más gusto me da que Toño, como siempre, no quite el dedo del renglón y pueda construir más ciclovías, más y mejores ciclovías aquí en la ciudad de Morelia. Bueno, ahí vemos unas imágenes, no traía yo una presentación, pero aquí me hicieron favor de poner algunas imágenes. Esto era Avenida Revolución, justo es el centro de la ciudad, donde vemos cómo era antes, una vialidad pues desordenada, muy dañada, las banquetas había de todo tipo, desnivel, no se podía caminar por las banquetas. Nosotros allá en Zitácuaro perfectamente ubicamos, cuando un zitacuarense va a otra ciudad, lo ubicamos perfectamente porque somos los únicos que no caminamos por la banqueta, caminamos por el arroyo vehicular de la mala costumbre, pero es obligada porque en Zitácuaro existían muy malas banquetas. Hoy podemos ver, esta es la misma zona que veíamos antes, esta es la nueva Avenida Revolución, en donde pues mejoramos todas las condiciones, no solamente la infraestructura en cuanto a redes de agua, un nuevo sistema y primer sistema de drenaje pluvial en Zitácuaro, el sanitario, sino que también mejoramos las banquetas, hicimos cruces peatonales seguros incluimos la ciclovía en la zona centro, va justo al centro de la sección vehicular y para ello prohibimos el estacionamiento de los vehículos, pero también tuvimos que prohibir las vueltas izquierdas. Todas las vueltas izquierdas de los vehículos están prohibidas. La verdad es que la ciudad hoy tiene otro orden, se mueve mejor, caminamos mejor de manera más segura, pero también algo pues muy importante que es el tema que nos trae hoy, tenemos una infraestructura ciclista que está generando que día a día se utilice más la bicicleta. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, arquitecto, por compartir. Y bueno, pues ya vemos aquí un caso más en el municipio de Zitácuaro, donde justamente ustedes en esta última imagen que presentaban, pues se puede ver una alternativa distinta a la que a lo mejor vemos más común en otras ciudades, que es sobre el arroyo vehicular, si no es al centro, lo que pudiera ser un camellón o alguna alternativa similar. Y bueno, pues a mí me gustaría dar paso a que también los asistentes o quienes nos siguen a través de las redes sociales puedan hacer alguna pregunta, algún comentario. La primera pues es de nuestro coordinador de proyectos, el arquitecto Mario. Si quieres hacerla, Mario, adelante. ¿Qué tal? Gracias por compartirnos esta información. Y bueno, yo prácticamente tengo dos dudas. ¿Cómo determinan en qué vialidad se debe incluir la ciclovía? De repente sucede aquí que algunas personas tienen claro que en alguna vialidad, digamos, primaria, que conecta un eje importante, ¿no? De norte a sur, por ejemplo, aquí en Uruapan, pudiera incorporarse una ciclovía, pero algunas otras personas dicen, ¿por qué por ahí y no por una calle paralela donde el tránsito es más pacífico, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo determinan el tipo de equipamiento que debe llevar? Veía en algunas imágenes de Morelia, por ejemplo, que en algunas lleva volardos, en algunas lleva separadores, en unos son de concreto, en otros algunos ya prefabricados. O sea, ¿cómo ir tomando esas decisiones o elevar el nivel a lo mejor de la ciclovía a nivel de la banqueta, etcétera? Son esas dos preguntas. Muchas gracias, Mario.
También tienen por acá una mano levantada. Si les parece, hacemos un par de preguntas para después dar respuesta. Adelante, Conrad, si quieren hacerla. También la pueden escribir en el chat quien se le facilite. Buenas tardes, gracias. Básicamente la pregunta es nada más, porque sí es un aspecto muy importante la cuestión de la movilidad a través de la bicicleta. ¿Cómo analizan la cuestión de niveles socioeconómicos para determinar el grado que tendrá de impacto la introducción de ciclovías y cómo es que potencian que se use la bicicleta por diferentes niveles socioeconómicos? Es decir, cómo los incentivan a que dejen de usar el vehículo, el automóvil, para darle paso al uso de la bicicleta? Gracias. Muchísimas gracias, Conrad. Pues sí, si nos apoyan, no sé quién quiere iniciar, Antonio, arquitecto, Hugo, adelante. Serían estas dos, ¿no? Un tema de las vialidades, el equipamiento y el impacto económico. Sí, bueno, de la primera pregunta que nos hacen, cómo determinar cuáles vialidades, como lo mencionaba yo, pues hay que hacer un estudio, hay que hacer un diagnóstico para saber por dónde de manera natural, normal, se mueven nuestros ciclistas. Hay que definitivamente pues analizar esta situación. Hoy en día es más fácil porque algunos de nuestros ciclistas utilizan aplicaciones que dejan ahí señalado por dónde transitan más. Es importante que los usuarios también nos indiquen por dónde se mueven, pero también hay que determinarlo por el tamaño de las vialidades, las secciones y el riesgo que las velocidades de estas vialidades que se mueven. Es decir, hay que hacer un análisis completo para poder determinar cuáles son las vialidades por las que se mueven, pero pues por ahí los ciclistas siempre eligen o elegimos pues las rutas, diríamos el camino más recto, el camino que nos conduce de una manera más fácil y más recta hacia nuestro destino. Y si hablamos de prioridades, pues deberíamos de darle nosotros la prioridad a estas rutas casi ya establecidas por nuestros ciclistas. Construir infraestructura para que de manera segura lo hagan, porque desafortunadamente los carriles de prioridad ciclista, pues en México, en el estado, todavía no tenemos esa cultura. Hay ciudades que ya empiezan a convivir más con el ciclista, como la Ciudad de México, como la ciudad de Guadalajara. Un poco ya Morelia, Toño ahí nos podrá constatar esto un poco, digo, porque la verdad es que el ciclista sufre mucho en el carril de prioridad ciclista. Entonces tenemos que, en este momento, mientras la cultura de la bicicleta aumenta, pues procurar que sean ciclovías segregadas. Entonces hay que hacer un estudio, un análisis profundo de cuáles las rutas, y una vez que se tenga esto, pues analizar las secciones para determinar lo que tú decías, qué tipo de volardos, qué tipo de señales, qué tipo de confinamiento, de segregación vamos a utilizar en nuestras ciclovías. Muchísimas gracias, arquitecto. Adelante, Toño, lo que nos quieras compartir en relación a estas preguntas. Sí, gracias. Pues yo creo que pues es lo malo de ceder la palabra al arquitecto, pues ya no me dejó mucho de dónde. Solamente abonaría en el caso específico, efectivamente, como nos mostraba Zitácuaro, ellos tienen un plan maestro. Nosotros también tenemos un plan de infraestructura ciclista. Más o menos yo les pasé ahí el cuerpo,
el esbozo de este, que también se hizo mediante una consulta o un mapeo sobre principalmente en las universidades, y a esto también lo sumamos a los datos que ya teníamos, que también por ahí nos había compartido el gobierno del estado con el PIMUS, con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Morelia, y eso nos permitió tomar decisiones. Pero fundamentalmente, como bien lo señalaba el arquitecto Hugo, a final de cuentas, la misma operación de las vialidades nos indican dónde debe de ir una ciclovía, con las confinadas sobre todo. ¿Cuál es la parte que nos limita a los municipios, en general a todas las autoridades? Pues es el acceso a los recursos. A final de cuentas, por eso nosotros hicimos también esta red, nos ayudamos de esta red de prioridad de carriles ciclistas, que además lo único que hacen es visibilizar algo que ya existe desde hace más de 15 años, reconocido en el reglamento de tránsito, que es que los ciclistas, las ciclistas pueden circular en el carril derecho de las vialidades utilizando al centro del carril. Por eso los carriles de prioridad, lo único que visibilizan es algo que está dado ya en el reglamento de tránsito. Esas vialidades que se intervienen con carriles de prioridad ciclista, como bien lo señalaba, no te terminan resolviendo ni generando las condiciones de seguridad, pero sí apuntalan y abonan a que las personas que se mueven en bicicleta identifiquen esos corredores que les pueden facilitar sus traslados, pero lo más importante es que las vialidades primarias, como todas, son las más eficientes para desplazar a todos los usuarios. Entonces, la mayoría de las personas usamos las vialidades primarias porque son las más rectas, son las más eficientes, y así, como bien lo explicaba, la gran mayoría de las personas cuando caminamos, usamos cualquier modo de transporte, buscamos que el trayecto sea el más rápido posible, ¿no? Entonces, siempre eso es la prioridad, y normalmente este tipo de vialidades, las vialidades primarias, son donde también hay una gran aglomeración de vehículos y donde la cantidad de vehículos, el tipo de unidades, no es lo mismo una vialidad, una avenida que alimenta una vialidad primaria, donde casi no pasa transporte pesado, pero sí es importante intervenir una vialidad donde hay este tipo de vehículos que no solamente no pueden ir a exceso de velocidad, sino por sus mismas dimensiones es importante segregar a los más vulnerables de la convivencia o del arroyo vehicular, porque lo que es cierto es que la gran mayoría de las ciclovías, su mayor utilidad es que, o las que terminan siendo más eficientes, son aquellas que están colocadas a nivel de arroyo vehicular en el carril derecho, y esto pues lleva a una serie de situaciones donde, como lo señalábamos, el carril derecho es donde también hacemos las paradas de transporte público, y es ahí entonces donde se toman las decisiones de subir a nivel de banqueta infraestructura que permita la convivencia de las personas que están esperando el transporte público y las ciclistas que transitan por ella. Entonces, ese es el tipo de definiciones. Por ahí les comentaba en el chat, la norma técnica la pueden consultar, ahí les puse el link de la página de la Secretaría, donde pueden consultar la norma, y en la norma técnica nos vienen las diferentes características de las vialidades, que ya también señalaba el arquitecto, y que nos permiten tomar mejores decisiones. Obviamente, todos los materiales son perfectibles. Este tipo de normas son muy pocas las ciudades que lo tienen, y lo que buscamos es que haya una construcción colectiva de la experiencia, es decir, lo que están haciendo ustedes en Uruapan, aprovechar la experiencia que se vivió en Zitácuaro, aprovechar lo que se está viviendo en Morelia para evitar la curva de aprendizaje. Pues sin lugar a dudas, las normas técnicas todas son perfectibles, pero plantean ya escenarios y diferentes problemáticas. Lo más importante entonces para la determinación, como lo señalaban, nos lo da la sección para el tipo de mobiliario que vamos a poner y la convivencia, es decir, si hay una parada de transporte público, si es una vialidad con mucha vivienda, entonces tenemos situaciones donde también es muy difícil
lo que señalaban también de que les pasaba en Zitácuaro, la situación de los estacionamientos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una vialidad donde tienes muchos accesos a cocheras, donde sabes que te van a también a invadir tanto banqueta como ciclovía los propios vecinos, porque utilizan las banquetas y la ciclovía como un área de resguardo de sus vehículos, y entonces son diferentes situaciones que los diferentes confinamientos, no es lo mismo poner un poste a poner un confinador que mide 40 centímetros a un poste que mide un radio de 10 centímetros. Eso nos permite jugar con el poco espacio que se tiene. Es decir, en el tema de escala humana, tanto ganar espacio para los peatones como ganar espacio para los ciclistas, centímetro a centímetro, es parte de esa gran negociación y de esa gran gestión que, como bien lo señalaba el arquitecto Hugo Raya, pues se requiere de un equipo convencido de que se están haciendo bien las cosas, porque va a haber muchos cuestionamientos que si el equipo técnico duda, entonces empezamos con una problemática. Y otra cosa también muy importante, y ahí yo celebro esta gran participación que veo de ciudadanos, de grupos ciclistas, es eso, ese acompañamiento, es decir, porque todo esto tiene que darse obviamente con un respaldo de la ciudadanía, porque el orden público pues estamos acostumbrados a que todos hacemos lo que queremos en nuestra cuadra y de repente llegan este tipo de intervenciones y entonces se generan este tipo de situaciones en donde se generan nuevas oportunidades, donde también, por ejemplo, ahorita que tengo entendido que hay presentes operadores del transporte público, pues generar una bahía de transporte público, una bahía para operadores de transporte público. El primer gran reto que tenemos es que no se use estacionamiento de vehículos particulares, ¿no? Entonces, todo ese tipo de intervenciones urbanas que ayudan a ese gran porcentaje de la población, sin lugar a dudas, es muy importante tener una estrategia, tener ese plan ya consolidado. Es fundamental que además ese plan esté bien socializado y que además tener un equipo también de acompañamiento que pueda estar en una negociación constante con vecinas y con vecinos, que esté convencido o convencida de que este tipo de iniciativas generan soluciones a mediano y largo plazo. Y ahí respondiendo un poquito lo que nos comentaban sobre la situación de los grupos económicos, pues a final de cuentas, la gran oportunidad está en las personas que se mueven en auto particular, es decir, ese grupo de personas que vemos en el auto la solución para nuestros desplazamientos del 100%, es decir, no solamente de la casa al trabajo, sino de la casa al trabajo y de ahí a la comida de la oficina o al trabajo en la escuela, trabajo equipo de la escuela, o ir a la biblioteca o ir a algún centro para abastecer algún bien que necesitamos para nuestra casa. Entonces, esa gran oportunidad, sobre todo, por eso las ciclovías tienen que ser seguras, tienen que brindar esa seguridad para que las personas que en este momento quieren moverse en bicicleta y no lo hacen por esa inseguridad que representan nuestras vialidades. Entonces, se va dando a la par, prácticamente la bicicleta es el gran vehículo democrático, es accesible tanto para una persona de escasos recursos, para una persona de muchos recursos, ¿no? Entonces, la oportunidad es esa y también pues es ir construyendo la infraestructura necesaria para que no solamente la ciclovía o las bicicletas sean accesibles para todos los estratos sociales, sino que también el transporte público sirva para todas las personas que están en la ciudad y que lo vean como una alternativa y no lo vean como, pues ahí es donde se desplaza cierto tipo de clases sociales, ¿no? Entonces, es hablar de la movilidad activa y de las ciudades a escala humana, es democratizar y generar infraestructura para que todas las personas, sin importar su o sus ingresos, puedan acceder a este tipo de infraestructura y a estos medios de transporte. Muchísimas gracias a ambos. Nos hacen algunas preguntas que de alguna manera ya se han vertido, particularmente en cómo hacer, pues, que una vez que se llegan a intervenir estos proyectos, que se llega a concretar alguna ciclovía, vamos a pensar que en el mejor de los escenarios sí cumplió con estos requisitos. Yo rescato 6 grandes puntos. Primero, tener un diagnóstico claro ciclista, es decir, escuchar al ciclista, por dónde pasa, por dónde lo transita, ¿no? No hay que venir a
a inventarnos circuitos ciclistas necesariamente, ¿no? Es escucharlos, es verlos y es ver por dónde ellos ya transitan. Después contar con un plan maestro, con donde venga un proyecto completo, aunque no se desarrolle todo de un jalón, diríamos así, ¿no? Porque no hay recursos suficientes. Contar con un equipo técnico convencido de que se están tomando las mejores decisiones, socializar todos los proyectos con los vecinos, con los comerciantes de la zona, con todos los actores involucrados, con los propios ciclistas, con transporte público. Evidentemente, gestionar los recursos públicos o privados para llevar a cabo estas ciclovías y quizá el más importante, que es la educación y la cultura vial, de ciclistas, de automovilistas, de transporte público, de peatones y por supuesto de la propia autoridad, ¿no? Nos decían, ¿cómo hacer que una vez que existe una ciclovía y que a lo mejor va de la mano de lo que nos platicaba Antonio al principio del contador, y me gustaría saber qué resultados tienen en este contador, dicen que no se vean como abandonadas, ¿no? Nos preguntan por redes sociales, se hace la ciclovía y parece que no pasan ríos de ciclistas, ¿no? ¿Cómo hacer que cada vez seamos más? Y bueno, nos hacen acá una pregunta ya muy puntual digamos, en la vía o carril que se quiere hacer compartido entre transporte público y ciclovía en Uruapan, pues cumpliría más esta función que nos comentan, ¿no? De visibilizar el derecho que tiene ya el ciclista, más que contar con un carril confinado. Habríamos ya también de valorar esto y lo haremos saber al personal de la Secretaría de Obras Públicas de esta y de la siguiente administración. Pero sí me gustaría saber cómo les ha ido con ese contador. Bueno, de entrada, Morelia fue parte del programa de cambio climático de la Agencia de Cooperación Alemana. Inició esta cooperación desde el 2016, 17, no, perdón, 18, 19 y 20. Y como parte final, la Agencia de Cooperación pues, hizo este regalo, sobre todo a las ciudades donde se implementaron diferentes ciclovías en la ciudad. El contador ciclista, sin lugar a dudas, es una herramienta bien interesante porque te ayuda a este dato, ¿no? Entonces, como datos generales, se instaló hace 15 días, entró en operación hace 15 días, y en estos 15 días estamos ya cerca de los 3.500, 4.000 usuarios, y tenemos ahí un promedio en algunos días de hasta, creo que el máximo fue cerca de 270 ciclistas que pasaron por ese lado de la ciclovía, es decir, por el cuerpo sur de la ciclovía de Francisco J. Múgica. Es decir, son datos que a nosotros también nos empiezan a sorprender porque de los aforos que nosotros teníamos, pues ya hay un incremento. Esto es bien interesante, nosotros traíamos 150 ciclistas contabilizados en esa vialidad. Entonces, ya hablar de 270 con un margen de error, ponle tú, que tengamos cerca de los 230 ciclistas por diferentes condiciones propias del propio contador, que si contabiliza, o este dato de que también si un motociclista pasa muy pegado o pasa dentro de la ciclovía la contabiliza. Entonces, salvo ese margen de error, pues sí vemos un incremento ya inmediato, y lo señalaba muy bien el arquitecto Hugo Raya, es decir, empiezas a generar infraestructura ciclista y empiezas a generar más viajes en bici. Entonces, es decir, ¿por qué? Pues porque tienes una gran cantidad de personas que tienen bicicleta. Yo creo que los que hemos sido activistas de la bicicleta, los paseos nocturnos o este tipo de actividades te ayudan a visibilizar la gran cantidad de personas que tienen la bici, pero que no la terminan utilizando por esta falta de la infraestructura. Entonces se vuelve este círculo vicioso o virtuoso, que para tener más ciclistas, pues necesitamos tener una red conectada, ¿no? Es decir, Ámsterdam no se hizo en un día, es decir, Ámsterdam tiene 30 años de planeación, de ejecución, de generación de infraestructura. Hay ciudades como México, además, donde ya hay de repente ciertos momentos donde en Reforma hay más ciclistas que vehículos particulares en las intersecciones. Pues esto ¿a qué deriva? Pues a ya más de 10 años que tienen también de desarrollo, tanto del sistema de bici pública y otros elementos que también abonan. Es decir, no todo es infraestructura, hay que generar condiciones de diferentes, de opción, de modos de transporte, que también el transporte público ya genera la capacidad de poder hacer viajes multimodales, es decir, salgo de mi bici, ando en bici el primer kilómetro y luego me subo al transporte público y luego uso la bici pública, y es decir, pues de repente ya
¿para qué usé el auto entre semana para ir al trabajo? Uso el auto para ir de fin de semana a a Uruapan, ¿no? A tomar un café ahí en la pérgola, ¿no? Para eso nos sirve el automóvil mucho. Entonces, pues yo quería decir esto, que el contador ciclista va bien, nos está generando datos ya en sitio. Lo deseable es tener diferentes contadores en toda la infraestructura que pusimos. Hay varios retos, necesitamos internet, necesitamos tener una conexión ahí a electricidad, entonces eso nos dificulta la operación, pero sin duda lo que yo rescataría del contador ciclista es que los datos los tenemos que estar generando de manera constante y esto no se debe detener bajo ningún motivo. Normalmente pasamos por vialidades y vemos ahí los conteos y estamos contando vehículos, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos contando peatones? ¿Por qué no estamos contando pasajeros del transporte público? ¿Por qué no estamos contando ciclistas? Porque ahí eso nos dará mejores herramientas para tomar decisiones y sobre todo, algo que señalabas, Joana, es decir, escuchar al sector, ¿no? Sobre todo escuchar al sector, pero también escuchar al sector y coadyuvar a que el sector también vaya aprendiendo y desarrollando mejor sus capacidades, porque también no es lo mismo hablar con un ciclista recreativo de fin de semana a el compañero que va a la obra todos los días y que utiliza el libramiento, y obviamente pues son percepciones completamente distintas. Ambos son ciclistas, ambos hay que atender las necesidades, pero sin lugar a dudas tienen perspectivas completamente distintas. Entonces, la educación es muy importante, pero sobre todo este cambio de paradigma que celebro que estemos platicando hoy con Uruapan, que ya haya un avance también en Uruapan, sin lugar a dudas, estos son aportaciones que también Uruapan hará a que se pueda configurar algo distinto y también generar condiciones de cambio a mediano plazo. Muchísimas gracias. Pues tenemos varias preguntas en el tintero, a lo mejor algunas las puedan abordar ya en esta etapa de conclusiones, por respeto también al tiempo de todos los asistentes. Y estoy segura que ambos nos han ofrecido, bueno, indirectamente el arquitecto Hugo Raya, pero sé que así lo harán, nos han ofrecido también asesoría técnica a los municipios cuando ya tengamos que hacer a lo mejor un trazo, porque hay muchas preguntas de carácter técnico. Por acá preguntaban qué es mejor, si sobre el arroyo vehicular o al nivel de banqueta. Ahí nos compartieron ya el manual, la norma técnica. Mucho también nos han dicho en otros espacios, pues es a veces ver el lugar en específico, la vialidad en específico, atender las circunstancias en las que están. Nos comentan también sobre estas ciclovías fuera de la mancha urbana. Nos platicabas, por ejemplo, de la que está hacia Pátzcuaro, desde Morelia. Nos platicaba también en el caso de Zitácuaro que tienen hacia algunas zonas, digamos, no necesariamente dentro de la marcha urbana o de la zona centro. Comenta por acá Heriberto, bueno, dice, ¿qué pasa con estas ciclovías que todavía no tienen un carril confinado o elementos de equipamiento para confinar? Pues nos dicen, bueno, el gran reto también es justamente el conseguir los recursos públicos para contar con toda la infraestructura. Hacen otra pregunta justamente de que si existen instituciones que financien estos tipos de infraestructura y cuáles son. Yo creo que, bueno, Sedatu ha hecho ahora un esfuerzo principalmente, digo, ya tenía algunos proyectos, pero ahora post pandemia, pues la ciclovía o la bicicleta se definió como el transporte más seguro, ¿no? En el que no tenías contacto con nadie y podías ir perfectamente, movilizarte sin estar en riesgo. Y bueno, pues hay varios comentarios, ¿no? Del municipio de Zitácuaro. Nos decían, bueno, el tema del señalamiento, los anchos, algunos temas técnicos, y también lo más importante, comentaba por acá hace ratito, me imagino que están en algún colectivo ciclista, nos decían, pues la educación para el propio ciclista, ¿no? Y para el ciclista que no es recreativo, el que a veces se va por las banquetas, el que a veces va en sentido contrario. Es decir, hay muchos retos. También en redes sociales nos felicitan por el hecho de hacer este conversatorio, porque nos dicen, bueno, estos temas no estaban en la agenda pública hace 5 años, hace 10 años, eran escasos los municipios. Felicitarte, Hugo, arquitecto, felicitarte por este gran esfuerzo que se hizo en Zitácuaro y que justamente como en ciudades de medianas a pequeñas también se pueden hacer grandes esfuerzos de movilidad activa, de movilidad sustentable.
Entonces, pues bueno, me gustaría pasar a una última ronda de conclusiones, decirles a todos pues que nos quedamos con sus comentarios, que seguro habrá otra oportunidad para seguir desahogando, a lo mejor ya con un tema más concreto. Sabemos que hay infinidad de aristas del tema de ciclovías. Este es un primer conversatorio. Tendremos, ojalá que podamos tener muchos más, si así nos lo permiten. Empezamos ahora, igual, arquitecto, sus conclusiones, sus comentarios finales, ¿qué nos puede sugerir? Bueno, pues atendiendo a algunos comentarios que nos hacen en el chat que tú has comentado, sí, les puedo decir que en un principio fue difícil en Zitácuaro, como yo le decía, donde no había antes un solo metro de ciclovía. Con la nueva ciclovía, pues teníamos en la ciclovía a peatones, teníamos a motociclistas y fue al principio un poco complicado hacer entender a la gente que el espacio era exclusivo de la bicicleta. Hoy en día ya se usa, ya es difícil ver algún peatón utilizando la ciclovía, o las motos prácticamente ya no la usan. Pues sí, por supuesto en patines, los scooters, es clásico verlos en la ciclovía. Sí llevó un tiempo que la ciudadanía comprendiera que el espacio era exclusivo de la bicicleta. También el tema de la ciclovía que va hacia el tecnológico de Zitácuaro, hacia la comunidad de Manzanillos, fue la verdad una experiencia agradable que hoy en día pues no solamente los ciclistas que teníamos aforados, que teníamos contabilizados que la usaban, la sigan usando, sino que incrementó porque varias de las personas que viven en las comunidades cercanas ya eligen usar la ciclovía porque es una manera segura de viajar. Utilizan la ciclovía para ir a sus trabajos, no solamente los que estudian en el tecnológico, sino que también ya tenemos a muchos trabajadores utilizando la ciclovía, sobre todo del ramo de la construcción, que viven en Nicolás Romero, en Manzanillo, en estas comunidades que conecta la ciclovía. Fue una experiencia muy satisfactoria poder hoy constatar de que está siendo usada cada día más por ciclistas. Si la ciclovía debe de ir al nivel del arroyo vehicular, al nivel de la banqueta, pues yo creo que las circunstancias de cada lugar, de cada obra en específico, con qué otros elementos conviven, con las paradas, ya se ha comentado varias circunstancias, yo creo que es lo mejor, pues se dice que a nivel de arroyo vehicular debiera ser lo más conveniente, lo mejor, pero yo creo que cada lugar, cada proyecto, cada ciudad tiene sus circunstancias diferentes y que más bien debemos de emplear toda la experiencia, por supuesto utilizar todas estas normas que varios gobiernos han implementado. Por supuesto felicito a Toño por la norma que hizo para la ciudad de Morelia, pero tenemos ejemplos también en diferentes ciudades y muchos son similares, muchos coinciden, pero siempre lo digo, cada lugar y cada obra tiene su circunstancia específica. Lo que hay que tomar en cuenta es siempre brindar la seguridad y las mejores condiciones para el ciclista. Entonces, pues no me queda más que felicitar al Implan por esta convivencia que estamos teniendo, esta reunión virtual. Qué bueno que estemos rompiendo este paradigma y que cada día más personas nos unamos a este tipo de conversación, a este tipo de diálogos, para que sin lugar a dudas mejoremos todos y podamos vivir mejor, más ordenados, más limpios, más seguros. Los felicito definitivamente y yo aquí terminaría mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto.
Antonio, Bueno, adelante. gracias. Pues ya también a manera de conclusión, yo quisiera partir de varios puntos. El primero y el más importante es que de entrada ya este tipo de conversaciones donde tenemos, y ahí sí me voy a atrever a decir algo, y lo siento, arquitecto Hugo, pero aunque estás hablando de Zitácuaro, creo que sí es bien importante decir que cuando tienes autoridades que entienden del tema, están sensibilizadas, es más sencillo que avancemos. Hace 10 años, por ahí alguien lo decía, pues sí, hace 5 o 10 años este tema no, está en la no estaba en la agenda. Y entonces también las personas que les tocaba tomar decisiones era más difícil poder convencer que este tipo de cosas pasen. Entonces, simplemente este conversatorio donde tenemos a gente del Implan, a una gran cantidad de personas en Uruapan que están interesadas en ver estos temas, ya habla del cambio que se ha venido dando y de lo importante que es tener tanto en las autoridades, es decir, aquí obligaste a Hugo que hablara de Zitácuaro, pero pues con él se logró la ciclovía de Morelia a Pats, o sea, de Morelia a Tiripetío, que fue una lucha de 10 años y que gracias pues, a él, y obviamente también hay que decirlo, pues, el gobernador también tenía muy tomada la idea, pero tener a las autoridades convencidas, que además están sensibilizadas y que pueden generar condiciones para que este tipo de proyectos avancen, es muy importante. Entonces, sí, hay que decirlo también así, que haya tomadores de decisión sensibilizados. Por eso lo que nosotros hacíamos con el personal técnico del municipio de Morelia, pues las autoridades vamos a entrar y salir, pero ellos se van a quedar. Entonces, generar también esas capacidades locales es muy importante. La norma técnica, insisto, pues nos ayudó para sentar esas bases. Seguramente habrá mejores. Ojalá Uruapan tenga una mejor, ¿no? Así está pasando, así va a pasar. Y sin lugar a dudas, esto son temas que van generando cambios. También Ámsterdam, sus ciclovías de hace 15 años no son las mismas que ahora. ¿Por qué? Porque han ido aprendiendo y generando información. Y esto yo diría eso, que la relación ciudadanía-autoridad es bien importante que se siga impulsando, porque además es en la ciudadanía donde podemos generar la información y vertirla en las instancias que les toca tomar decisiones, y con los datos se toman las mejores decisiones. Es decir, no nada más tener la capacidad técnica, sino también contar con información que ayude a este tipo de toma de decisiones. Entonces, sin lugar a dudas, hay diferentes niveles de implementación, tú lo decías bien, hay diferentes tipos de ciclovías, están muchos tipos de intervención, que obviamente el gran reto es los recursos, ¿no? Que siempre es bien importante, porque además las autoridades, los gobiernos que invierten en una ciclovía de repente están cuestionados de, oye, ¿por qué estás invirtiendo en una ciclovía si hay baches en tal avenida? ¿No? Entonces, como si este fuera la única necesidad. Sí, los baches generan un problema, pero también esta infraestructura, como ya se ha señalado, tiene ciertos beneficios que también es importante atender, porque además también generan mejores condiciones de traslado o abonan a que podamos generar futuras intervenciones como son los carriles de prioridad ciclista, que además en lo que hicimos en Morelia es que está articulada una red como un preparativo para una segunda etapa, pero lo más importante es que ahí está en el reglamento de tránsito, es decir, todas las personas que nos movemos en bicicleta, el reglamento de tránsito del Estado nos permite circular por el carril derecho al centro del carril, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer bien en una vialidad de tránsito local, pero cuando queremos agarrar la avenida, ahí es donde empezamos con los problemas, donde te empiezan a pitar, que te quites, que te hagas a la orilla. Y también decir, un ciclista sobre la banqueta, una persona que va en bicicleta en la banqueta, es el primer síntoma de que ahí necesitamos una ciclovía, porque esa persona no se siente segura en el arroyo vehicular, por lo tal se sube a la banqueta. Entonces, no es una cuestión nada más de educación. Si queremos bajar a los ciclistas a la banqueta, de la banqueta al arroyo vehicular, pues hay que generar una ciclovía. No hay de otra. De lo contrario, pues nada más estamos generando una actividad que posiblemente ponga en riesgo a los ciclistas, porque no es lo mismo que un peatón y un ciclista convivan a un ciclista con un automóvil o un tráiler en este caso, ¿no?
Entonces sería simplemente cerrar agradeciendo al Implan de Uruapan, agradecer a la comunidad de Uruapan por sus comentarios, por su participación. Ojalá sea la primera de otras que se van a dar y sin lugar a dudas, pues estamos deseosos de que también Uruapan avance en el tema de ciclovías y en el tema de la movilidad activa, que ya, como lo mencionábamos, caminar y usar el transporte público son la clave para mitigar los problemas que tienen nuestras ciudades de seguridad vial, de contaminación y sobre todo, pues de generar unas calles más agradables, ¿no? Para todas y para todos. Entonces, agradecerte, Joana, también por tu insistencia. Sabemos que también eres muy persistente y ojalá también ahí puedan pronto tener pues buenas noticias en Uruapan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, arquitecto Hugo, muchas gracias de verdad. Pero gracias de verdad a todos los que estuvieron con nosotros en esta casi hora y media de conversatorio, hora 15. Veo conectados desde funcionarios públicos de la actual administración, está la secretaria de Obras Públicas conectada, es decir, funcionarios que son aliados en este tema y que, como dices, lo más importante es que quien llegue a estar en esos espacios de toma de decisiones conozca, esté convencido y sea un gran aliado de los ciclistas. Veo personas del Consejo Consultivo del Implan, del Consejo Directivo del Implan, y que serán estos ciudadanos quienes nos ayudarán a que estos proyectos se concreten con el paso de las administraciones, ¿no? Ustedes mismos nos han comentado, son proyectos que difícilmente se logran concretar en 3 años un circuito de ciclovías. Son proyectos que tienen que pasar por varias administraciones y la única garantía de que eso suceda es el respaldo de los ciudadanos. Muchas gracias a todos los colectivos ciclistas que se conectaron, ciclistas que están por aquí, estudiantes también de arquitectura. Agradecer a profesores de la Facultad de Arquitectura, pues que invitaron a sus alumnos para que cuando ellos sean los futuros arquitectos o funcionarios públicos en áreas como obras públicas, desarrollo urbano, pues tengan ya esta visión y esta conciencia. También agradecer a las empresas de transporte público, porque evidentemente que también para ellos implicará un cambio de paradigma, implicará un cambio de vivir la ciudad y de transportar al usuario, pero en el que seguramente pues a todos nos irá mejor si concretamos estos proyectos. Muchas gracias a los dos, muchísimas gracias arquitecto Hugo Raya, muchísimas gracias licenciado Antonio Godoy por compartir ambos ejemplos. Yo sé que el arquitecto nos pudo haber compartido muchos más, no únicamente el caso de Zitácuaro, pero sé que esa ciclovía de Zitácuaro no hubiera sido posible si no hubiera iniciado ya hace varios años con esa idea, con ese proyecto y con ese equipo convencido. En Morelia sabemos que los retos son pues tan grandes como lo es la ciudad capital. Hay muchas más personas, muchas más opiniones, pero están poniendo pues digamos los estándares para que los demás municipios tengamos a dónde voltear. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro conversatorio más sobre movilidad y sobre algunos otros proyectos que impacten. Decirles que nosotros en el Implan hemos estado trabajando en el plan Uruapan 2033, donde una de las metas que se fijaron para la visión del 2033 es aumentar los kilómetros de ciclovía, ¿no? Por supuesto que también es aumentar el número de transporte público y en la medida de lo posible, pues disminuir el uso del vehículo personal. Así que vamos a trabajar entre todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.